La invitación es para compartir con ustedes un tema que se llama la espada de la palabra. Para comenzar, le voy a pedir al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, desde el versículo 1, y dice: motivos de generosidad. Os damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a las iglesias de Macedonia, pues aunque probados por muchas tribulaciones, han rebosado de alegría y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad. Porque atestiguo que según sus posibilidades y aún sobre sus posibilidades, espontáneamente nos pedían con mucha insistencia la gracia de participar en este servicio en bien de los santos, y superando nuestras esperanzas se entregaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios, de forma que rogamos a Tito llevara a buen término entre vosotros esta generosidad tal como la había comenzado. Y del mismo modo que sobresalís en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en todo interés y en la caridad que os hemos comunicado, sobresalid también en esta generosidad. Palabra de Dios. Precisamente dentro del proceso de formación que todos vivimos como católicos, que es como un despertar hacia las gracias que hemos recibido por el bautismo, y también la lucha que hay entre superar la naturaleza humana que solo conoce el mundo material y que se comunica con él a través de la razón, los instintos, los sentidos, y esa unción sobrenatural que tenemos y que llevamos, como dice San Pablo, en una vasija de barro, ese Espíritu Santo es precisamente nuestro desafío, porque lo que somos llamados a alcanzar es una unión con el Espíritu durante esta vida, para que al final de esta vida el alma pueda volar hacia Dios, hacia la plenitud de la luz. Entonces, la meta es lograr la unidad. Ustedes saben que San Pablo habla de que parece como si la carne luchara contra el Espíritu. La carne tiende hacia lo que es pecado y el Espíritu hacia Dios. Y todo el tiempo están combatiendo porque el uno quiere una cosa, el otro la otra. Y todos nosotros conocemos eso. Por eso agrega que el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Porque en mí hay una mancha que me inclina a pecar, que no soy yo, pero está en mí, que es la concupiscencia, causa del pecado original. Es algo con lo que caminamos y algo a lo que estamos sentenciados durante nuestra vida terrenal por causa de nuestra mortalidad, donde habitamos una naturaleza imperfecta, una creación imperfecta, porque también cayó cuando el pecado de nuestros primeros padres. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, porque el hombre tiene la tendencia a habitar mejor en lo más cómodo, que es su carne, su naturaleza racional, porque todo lo tiene dado, no tiene que hacer mucho esfuerzo para utilizar sus sentidos, vive de sus instintos y con la razón se acomoda. Eso es lo más fácil. El hombre busca ese camino siempre, incluso el hombre que tiene religión, porque la religión termina siendo un vestido para la naturaleza humana, como lo hicieron los fariseos del Evangelio, que por eso Jesús los exhortaba tan duramente, porque los amaba, eran sus judíos, pero sabía que no cumplían con la verdadera razón espiritual, porque eran hombres carnales, meramente. Entonces, ustedes que están compartiendo esta espiritualidad de Maús y están en un proceso de crecimiento espiritual como todos nosotros, como hijos de Dios, de la iglesia, pueblo de Dios,
ejército de Dios, enviados por la confirmación que recibimos, nos enviaron y nos pedirán cuentas de ese envío al final de esta vida. Y todo eso lo debemos tener claro, de que tenemos una misión y por eso hemos sido bautizados. Si no hubiésemos sido bautizados, sabríamos que no tenemos una misión. Pero como fuimos escogidos y fuimos bautizados, fuimos enviados y tenemos una misión y tenemos que cumplirla. Y la misión nuestra es asegurarnos que de nuestros labios broten la verdad revelada en Jesucristo en todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Nos toca asegurarnos de espiritualizar hasta nuestros zapatos, porque esa es nuestra misión. La misión nuestra es convertirnos plenamente en personas espirituales. De lo contrario, no estamos cumpliendo con nuestra misión y al final de esta vida, si nos salvamos, tendremos que vivir una dolorosa purificación, una purgación. Eso es algo que yo no le recomendaría a nadie. Es algo demasiado complicado, difícil de explicar. La iglesia la documenta, pero tampoco tiene forma de darnos detalles al respecto de lo que es el purgatorio. A través de los místicos de la iglesia conocemos a partes de esta experiencia. Yo tengo algo de experiencia de eso, pero en resumidas cuentas, el llamado que Dios nos hace es a alcanzar la santidad en vida. Pero para eso necesitamos entender la palabra del Señor. Sabemos que la palabra es vida y sabemos que la palabra místicamente se conoce como la espada de doble filo, y esa espada atraviesa nuestro corazón cuando nosotros permitimos ser heridos por el amor de Dios. La herida más importante con la que debemos caminar y de la que debemos sangrar es la herida de la espada de la palabra de Dios, que atraviese nuestro corazón, así como atravesó a San Francisco de Asís, que fue la palabra la que le atravesó el corazón y él se fue a vivir lo que la palabra le dijo, y fue lo que hizo toda su vida después de su conversión. Ahora, si ustedes han entrado como católicos a un apostolado como este de Emaús, es como una señal que se puede tomar claramente del llamado que tienen dentro de este brazo de la iglesia, que puede cambiar en el futuro para ustedes a otro brazo, porque la iglesia tiene muchos carismas y a veces nos llama en uno, después en otro, a veces nos quedamos en uno solo. Eso todo depende del Espíritu Santo y la docilidad de nuestro corazón y el plan que Dios tiene con sus soldados. Pero en resumidas cuentas, ese llamado de ustedes muestra que el Señor les está pidiendo más. Ustedes no son católicos simplemente de misa de domingo, sino que el Señor les pide más. Cuando eso sucede en la vida nuestra, hay que tener cuidado, poner atención, porque el Señor nos está hablando. ¿Y qué está hablando el Señor? Vivimos un mundo extremadamente perverso. El mundo nunca ha sido bueno, pero como estamos cada vez más cerca al final, cada vez está más furioso el demonio, porque se le está acabando el tiempo. Y eso nos debe dar a nosotros una claridad específica de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que nosotros seamos esa sal de que habla el Evangelio, esa sal de la tierra, esa luz en medio de estas tinieblas. Nosotros seguramente no podremos salvar el mundo, pero sí podemos cuidar el territorio de almas que Dios nos confía. ¿Y cuál es ese territorio de almas que Dios nos confía? El territorio de almas que Dios nos confía son todos los seres humanos que cruzan nuestra vida durante cada día, cada instante de nuestra vida.
Ese es el territorio de almas. Y somos responsables de cada uno. En el momento de la muerte, cuando comparecemos ante el tribunal de Jesucristo, veremos nuestra vida en un instante y veremos todas las personas que cruzaron nuestra vida, todas. A veces uno se olvida cuando va por la calle de que todas esas personas que cruzan nuestro camino están en nuestro camino. Por lo tanto, nos pertenecen y nosotros les pertenecemos a ellas. Son almas que cruzan, no son peces nadando en el agua, son seres humanos creados por Dios como nosotros, existen y deben existir en nuestro corazón. Y es importante tener conciencia de que todo lo que fluye alrededor nuestro, que es humano, es parte de nuestro corazón. Por eso el Señor nos da señales cuando habla de que resume el decálogo de la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué razón? Porque en esos 2 mandamientos está toda la ley, en esos 2 mandamientos está toda la verdad, en esos 2 mandamientos está el camino. Si nos aseguramos de amar solo a Dios sobre todas las cosas y de asegurarnos de amar al prójimo incondicionalmente, sin importar en qué anda el prójimo y qué representa el prójimo en nuestra vida, completamos la ley, completamos el espíritu y completamos la sangre, y con eso nos cristificamos, porque somos llamados a ser otro Cristo. Eso es lo que somos llamados. Ustedes se dan cuenta que martirio significa cristificarse, es dar la vida por el Señor. Entonces la sangre de Cristo que se derrama desde la cruz por el costado con el agua, corre como un río de redención a través de los siglos, con la sangre que se derrama de todos nosotros cuando le entregamos la vida al Señor. Ustedes se dan cuenta que la iglesia nos presenta a nosotros la realidad de los cuerpos incorruptos. Los cuerpos incorruptos de la Iglesia Católica, que fuera de la Iglesia Católica solo la Iglesia Ortodoxa los tiene, son cuerpos como testimonio del Espíritu Santo de lo que es convertirse en otro Cristo. Esa sangre de esos santos, que era una sangre incorrupta, una sangre corruptible, se convirtió en incorruptible y por eso no se descompuso, porque la sangre se cristificó. Y eso es un cuerpo incorrupto. Entonces es un ejemplo. Ahora hay 1.000 millones de santos que no dejaron su cuerpo incorrupto y son santos, pero esos son gracias que Dios le deja a la iglesia como testimonio de la sangre del Señor, y mostrar cómo es que a través de los siglos Cristo sigue viviendo en su cuerpo místico a través de nosotros, que somos miembros de ese cuerpo místico. Por eso San Pablo dice: en mí se terminan de completar los sufrimientos que faltan por completarse en el cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Y eso somos cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que ser atentos, estar atentos, el por qué el Señor nos llama, ¿sí?, a este tipo de ministerios en la iglesia, que es su iglesia. En la experiencia mística que yo tuve con el Señor cuando Él se me apareció, lo más trascendental dentro de la abundancia de trascendencia que hubo en todo, fue que Él dijo: la iglesia católica es mi iglesia y tú la desertaste. Así. Y me dijo que era su ejército, que éramos instrumentos eucarísticos de reparación, responsables de toda la humanidad, porque la salvación es para todos los seres humanos, solo que nosotros fuimos escogidos con nombre propio para ser miembros de su ejército. Eso lo pone a uno a temblar, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande.
Nosotros como escogidos por Dios no podemos darnos el lujo de mundanizarnos, de andar sueltos por ahí y permitir que el pecado reine en nuestra vida. No podemos, eso no podemos hacerlo, porque a nosotros se nos dio tanto que así se nos va a exigir. Eso es lo que yo viví y por gracia de Dios estoy acá, porque Dios tenía otro plan, a pesar de que debía haber muerto esa noche, porque eso es lo que sucedió. Sin embargo, el Señor tenía otro plan y ese plan es lo que estamos haciendo aquí hoy, es lo que me correspondía hacer. Pero hay algo que nosotros no podemos perder de vista nunca, y es que nuestra naturaleza es muy rebelde. ¿Saben por qué no escuchamos nunca lo que el Señor nos quiere decir? Porque siempre detestamos al mensajero. Por eso casi todos los profetas son asesinados, destruidos, porque odiamos al mensajero, lo juzgamos, lo demeritamos, lo consideramos que no es digno de hablarnos y quién sabe cuántas cosas. Nos aburren, nos parecen insignificantes y así se presenta el mensaje del Señor, muy pequeño, muy contradictorio, extremadamente absurdo para el ser común, carnal, que es pretencioso, orgulloso, soberbio y que no quiere recibir nada de nadie sino de sí mismo. Y ese es el peligro que vivimos nosotros como hijos de la iglesia, que no entendemos al Señor en los detalles. Por eso dicen los adagios populares que el demonio está en los detalles. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios está en esos detalles. Entonces ahí se mete Él para asegurarse de que ustedes no le pongan cuidado a los detalles y dejen pasar por alto las cosas porque son insignificantes para ustedes, porque son demasiado pequeñas y no tienen importancia. Y resulta que ahí es donde está la gracia, en esas cosas pequeñas, en esos detalles. Y como que siempre pensamos en las cosas grandes y estamos deslumbrados por las cosas grandes y brillantes del mundo, las cosas pequeñas, opacas, insignificantes, no nos llegan al corazón, no nos influencian, no nos cambian, no nos hacen reaccionar, no nos despiertan al espíritu. Y este es el peligro que vivimos, porque el diablo es muy astuto. El trabajo más grande que el demonio hace con el pueblo de Dios es dormirlos al espíritu y despertarlos a la carne. Y además, el más peligroso de todos los trucos del diablo contra nosotros es hacernos creer que tenemos tiempo. Eso es lo peor, porque ¿cuántas personas viven en el sueño del tiempo y creen que tienen tiempo? Entonces colocan su cambio de corazón en un proceso y piensan que van mejorando porque están haciendo un esfuerzo y ya peco un poquito menos, ya estoy mejorando. Y es un engaño, porque la realidad es que si yo me despierto al Espíritu y encuentro la verdad cara a cara, y el Espíritu Santo me dice, esto es lo que tienes que hacer y no lo puedes negociar, tengo que hacerlo instantáneamente, porque el cambio de nuestro corazón se da en un instante. Es una decisión que tomamos. Yo tengo que decidir con pleno convencimiento y conocimiento de que el único camino para vivir mi vida con Dios es mi santidad. No hay ningún otro camino. Yo no puedo vivir como un tibio. Ustedes saben que la palabra es clara, como dice que Dios vomita al tibio de su boca, lo detesta, porque el tibio es como jabón liso. Entonces, si esa es la verdad, el llamado a escuchar la palabra de Dios y permitir que nos hiera y nos traspase este corazón es aceptar que la santidad es mi único camino. ¿Cómo puedo yo entrar en la santidad? Yo entro en la santidad cuando reconozco que el pecado es terrible,
que el pecado es lo peor, que yo debo detestar el pecado, lo debo odiar con todo mi corazón, no en ninguna forma albergar el pecado en mi vida, lo debo odiar. Y esto tiene que ser una decisión extremadamente radical. Pero aquí entra el diablo también. Cuando uno toma decisiones de esas, el peligro son los escrúpulos. Porque entonces cuando una persona entra en ese tipo de decisiones, el diablo le coloca una lupa para que mire los pecados de los demás. Y con eso le roba esa decisión de santidad y lo pervierte. Porque él siempre está activo en todo lado. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con el enemigo del alma. Sabemos esto. Los espíritus viven en el eterno presente. Ellos no viven en el tiempo ni en el espacio, sino ellos viven afuera del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la vida nuestra es un instante en la eternidad, un instante para ellos, ¿no? Y les queda muy fácil actuar en nuestra vida. Ellos entran en la infancia y se desaparecen, y vuelven a entrar en la adolescencia y se desaparecen. Y un ejemplo es las tentaciones a Jesús en el desierto. Llega el demonio precisamente en el momento que tenía hambre y sed, porque Satanás sabía que ese era Dios, pero como él sabía que Dios todo lo hace perfecto, sabía que Dios se había hecho perfectamente hombre, o sea, perfectamente imperfecto, y sabía que tenía hambre y tenía sed. Él no estaba tentando la divinidad de Jesús, estaba tentando la humanidad de Jesús, que no podía solucionarla con su divinidad, porque se había puesto en perfecta obediencia a la imperfección de la carne que tomó. ¿Se dan cuenta? Y el diablo vino a tentar eso. Entonces, el demonio, después de hacer todo eso con el Señor, ¿qué hace? Según la palabra, se retira por un tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea, y luego regresó, ya sabemos cuándo regresó otra vez en la vida pública del Señor. Esa es nuestra vida en relación a la batalla espiritual con el demonio. Él aparece por estaciones y nos pega una sacudida, nos pasa por el cernidor y luego se va, pero vuelve. Por eso es que debemos estar siempre trabajando para cada vez estar más fuertes, porque entre más se acerca el fin de nuestra vida, más dura la sacudida, porque Él quiere asegurarse que no lleguemos. Entonces cada vez nos va a dar más duro. ¿Por qué? Porque si el diablo llegó cuando yo tenía 7 años y me sacudió, llegó cuando tenía 16, me sacudió, llegó cuando tenía 30, me sacudió. Si cuando se me aparece a mí a los 40 me va a recontrasacudir, porque sabe que ya no tengo excusa para no haberme fortalecido, para haber crecido, para haberme santificado, y Él sabe. Entonces dice, 40 años y no te has santificado, y te sacude como un trapo viejo, porque tiene el permiso de Dios, porque yo tengo que cumplir con el tiempo que Dios me da, y si yo no lo cumplo, quedo en manos del acusador, que es el demonio. Entonces, entre más tiempo pasa, más delicada la batalla espiritual, porque más duro nos va a sacudir. Miren en la forma que Jesús le explica a San Pedro lo que el diablo va a hacer con él. Le dice, Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para probarte y te va a pasar por el cernidor. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Pero cuando hayas pasado por todo esto, vete a testificarle a tus hermanos. Esta es una enseñanza muy importante. Estamos hablando de Pedro, en quien el Señor va a construir su iglesia. Y el Señor no le dijo, Pedrito, Pedrito, como tú eres mi niño preferido, el diablo pidió permiso para probarte y yo no lo dejé. No, el Señor le está anunciando que lo van a hacer. Ustedes se pueden imaginar
Si el Señor permite que el diablo sacuda a Pedro y le haga esa prueba, ¿qué será de nosotros? ¿No? Las sacudidas que nos van a dar son serias. Y por eso nos damos cuenta de lo importante que es despertarnos y darnos cuenta que esto no es un juego, esto es a vida o muerte. Y estamos enfrentados contra un enemigo terrible que no tiene ni una gota de bueno, nada, es 100% malo. Ustedes nunca oirán de que encontraron un diablo que era 70% malo, ¿no? Eso no existe. Sí, el diablo es 100% malo. ¿Y cómo se vence 100% malo? Solo con 100% bueno. Nada más, no puede llevar menos. Y nosotros no alcanzamos 100% nunca. Pero, ¿de qué está hecha la palabra redención? Está hecha de completarnos. Nosotros nos completamos en Jesucristo. Por eso nos unimos al Señor, lo que estaba hablando al principio de la reflexión, la lucha nuestra de convertirnos uno con el Espíritu. Unir esta naturaleza inferior y rebelde, unirla con el Espíritu, para que nosotros podamos combatir la batalla dura, la batalla mala, porque estamos fortalecidos en Cristo. Él nos completa lo que nos falta. Todo lo que yo no alcance por mi propio esfuerzo, el Señor, que nos conoce y conoce el corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón, nos da lo que nos falta y nos salva del enemigo. Pero para eso tenemos que luchar con todo lo que tenemos. Tenemos que luchar con la fe viva, con una esperanza clara en el horizonte de Dios, que nos coloca al final de esta vida con la promesa de la vida eterna, que es lo que nos debe mover en esta vida temporal, a pesar de la muerte anunciada y la sentencia anunciada de que este cuerpo terminará, y tener el valor de creer en la trascendencia, para no caminar como miserables mortales aterrados con el fin, sino caminar como hijos de Dios inmortales, sin miedo al fin del primer paso de la vida temporal, sino confiando en que somos trascendentales por medio del Espíritu Santo. Y esa es la promesa del Señor. Y por eso los santos, por eso en la transfiguración vemos a Moisés y a Elías, trascendieron. Por eso aparece la Virgen María, trascendió. Por eso encontramos la realidad de los santos y los ángeles, porque es una trascendencia, una vida que no termina. Y eso debe ser lo que maneja nuestra vida. Esa debe ser nuestra brújula, porque aquel que no tiene la esperanza de la vida eterna, aquel que no tiene la esperanza de trascender este lapso de tiempo en la vida terrenal, es un miserable, porque se convierte en una persona mundana, una persona carnal que solo busca las glorias temporales. Y hay mucha gente en la iglesia que vive su vida tan solo en una forma carnal, pero con religión. Y la religión tan solo se utiliza para proteger, cubrir la vida carnal, la vida temporal. Mucha gente va a la iglesia, es asegurarse que todo esté bien en su vida temporal, y jamás tienen el corazón puesto en la trascendencia de la vida eterna, y por eso su corazón está colocado en un tesoro en la tierra, y cuando mueren quedan en su tesoro, no trascienden, no se elevan hasta el Señor. Hay millones de almas que quedaron atrapadas en la tierra, en un terrible purgatorio, y todos los días salen así, millones. Hay mucha gente esclava de su esqueleto en la tumba porque no pudieron soltar ese cuerpo y les cuesta mucho desprenderse de ahí. Hay muchas almas atadas a su cadáver porque no lo pudieron soltar y no han podido soltar el mundo material, y no es fácil soltarlo desde el espíritu. Por eso es que póngase a pensar, si usted hace un buen examen de conciencia, piense cuánto está usted apegada o apegado a esto,
a esto, a esta carne, a este mundo, a las criaturas, a todos sus proyectos, sus ideas, sus deseos, a todo eso, porque ese es el trabajo más importante de su vida. Usted tiene que aprender a desprenderse para que pueda volar hacia Dios al final de esta vida. De lo contrario, aquí queda solucionando esos apegos por mucho tiempo y no es fácil soltarlos. Así de que el Señor nos da la oportunidad de reflexionar en estos misterios porque Él nos ama y quiere que nosotros podamos vivir la gracia del poco tiempo que tenemos y que lo utilicemos bien para que no tengamos que vivir el sufrimiento de lo que es reprobar la lección de esta escuela de almas, que es nuestro primer paso hacia una jornada eterna, y podamos lograr elevarnos de acá y entrar a la plenitud de la gloria, que es lo que Él nos está proveyendo. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Él no quiere nada más. Él se fue a prepararnos un lugar allá donde se fue. Y por eso debemos alcanzar eso. Esa es la montaña de Sión que debemos todos escalar hacia esa ciudad de luz que está encima de la montaña. Pero esa es subir por esa montaña, es escalar por los escalones de la cruz. Es la cruz la que está extendida en esa montaña donde suben las tribus del Señor. Así de que hay que estar muy pendientes de lo que estamos haciendo y no nos durmamos en el sueño del príncipe de este mundo, que no quiere que despertemos al espíritu, sino que seamos seres carnales y muy religiosos. Por eso es que la religiosidad es un veneno. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente rezandera, mucha gente religiosa que no tiene corazón, que tiene un corazón de piedra y que no tiene espíritu. Y es un peligro porque el diablo es un experto en prostituir la religión completamente, en convertirla en una religión carnal y hacernos sentir cómodos y tener paz, porque la iglesia se convierte en nuestro spa y ahí vamos a sentirnos bien, como quien va a tomarse un baño de alguna clase. Pero eso es un peligro, porque es la más grande tentación del cristiano, utilizar la iglesia como ese lugar donde yo voy a recibir esa paz y a recibir ese descanso de mi conciencia para poder salir al mundo y continuar haciendo las cosas mundanas que hago todos los días, viviendo una doble vida. Eso es un peligro, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Voy a cerrar todo lo que aquí hemos hablado con esta lectura de la palabra de la epístola de San Judas. En el versículo 5, los falsos doctores, castigo que les amenaza. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran Dios y del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por todos ustedes y le pido que el Señor los bendiga a cada uno. Solo Él conoce el misterio de sus corazones. Solo Él conoce esa carga que ustedes llevan de sus vidas, que es un misterio y que es única. Nadie carga lo que yo cargo, lo que usted carga. Solo Dios conoce nuestra carga. Por eso Él es el único que puede llegar a nuestro corazón y sanarnos, liberarnos de estas cadenas de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia soberbia y desobediencia, dureza de corazón. Y todo esto es lo que pedimos al Señor,
que nos dé la gracia de verdaderamente volvernos pequeños, humildes, sencillos, dóciles, para que Él pueda actuar por medio de nosotros e iluminar tanta gente que está allá en esta oscuridad del mundo en peligro de condenarse. Amén. Amén.